Estoy sentado en la oficina estéril de una mediadora en algún lugar de un edificio de oficinas sin rostro en las afueras de la ciudad, y huele a café barato y quemado. Mi mano descansa sobre un viejo maletín de cuero en el suelo. Lo siento pesado, como si estuviera lleno de plomo en lugar de papel. Adentro está lo que encontré anoche, pero sigo temblando. Tiemblo con un miedo pegajoso y animal porque mi esposa Elena está sentada frente a mí. Ella se ve espectacular, como si valiera $1.000.000. Un traje beige, el peinado perfecto y esa expresión exacta de mártir sufrida. Conozco esa mirada. Me ha estado mirando así durante los últimos 6 meses, haciéndome sentir como un don nadie. E incluso ahora, sabiendo lo que sé, me sorprendo pensando, ¿y si cometí un error? ¿Y si abro la boca ahora mismo y ella se ríe y me explica que volví a entender todo mal porque soy un estúpido fracasado sin empleo? Ella siempre supo cómo darle la vuelta a la realidad. La mediadora, la señora Ramírez, está barajando documentos. Ese sonido me lastima los oídos. Aprieto el asa del maletín tan fuerte que mis dedos se ponen blancos. No he dormido en 3 días. He perdido 15 libras. La camisa me queda grande, como un saco. Me veo patético, y Elena lo ve. Ella se alimenta de esa imagen. Elena empieza a hablar. Su voz tiembla perfectamente, una emoción ensayada. Le dice a la mediadora que ya no puede más. Que le duele ver cómo destruyo nuestra familia. Que no tiene otra opción. La escucho y siento cómo se evapora la confianza que acumulé toda la noche. Suena tan convincente. Tan lógica. Me despidieron del banco hace 6 meses. A los 44 años, me tiraron como material de desecho. Y luego mi hermana Sofía recayó. Problemas con sustancias otra vez. Necesitaba rehabilitación, urgente, o se habría muerto. La señora Ramírez me mira por encima de sus lentes. Dice que señor Montes, su esposa alega infidelidad financiera. Se me seca la garganta. Aquí está. Empezó. Elena se vuelve hacia mí. En sus ojos hay un océano de pena. Dice que Mateo, retiraste $42.000. Le diste nuestros ahorros a una hermana que ni siquiera quiere mejorarse. Nos dejaste sin protección. La vergüenza me atraviesa. Un reflejo viejo y familiar. Realmente regalé ese dinero. Sí, era mi cuenta personal de bonos que acordamos hace 10 años que era mía, pero ahora que ella lo dice en voz alta, me siento como un criminal. ¿Quizás tiene razón? ¿Quizás realmente traicioné su confianza? Empiezo a dudar del contenido de mi maletín. ¿Quizás esas transacciones que encontré también son algún tipo de error? ¿Quizás solo soy un paranoico buscando una excusa para mi fracaso? Intento justificarme, mi voz se rompe en un silbido. Murmuro sobre nuestro acuerdo, sobre cómo no toqué su dinero en el fondo de inversiones. Elena me corta bruscamente, como una bofetada en la cara. Dice que en el matrimonio no hay dinero tuyo, Mateo. Solo hay dinero nuestro. Y tú lo desperdiciaste. No me voy a hundir contigo. La mediadora asiente. Ya eligió un lado. Me mira como si fuera un idiota irresponsable. Considerando esto, dice la señora Ramírez, la señora Montes exige la transferencia total de los derechos de la casa y el 70% de sus ahorros de jubilación. El mundo se detiene. ¿La casa? ¿Mi casa que remodelé con mis propias manos? ¿Mi pensión que ahorré durante 15 años? Miro a Elena. Ella está sonriendo casi imperceptiblemente en las comisuras de sus labios. Está segura de la victoria. Piensa que estoy roto, que firmaré todo ahora mismo solo para huir de esta vergüenza. Y en ese momento mi miedo desaparece. Ella cruzó la línea. No solo quiere el divorcio. Quiere destruirme. Quiere quitármelo todo, escondiéndose detrás de la moralidad. Mis dudas se disuelven. Recuerdo lo que hay en el maletín a mis pies. Recuerdo lo que vi en sus estados de cuenta bancarios a las 3 de la mañana. No soy paranoico. Soy analista. Y sé cómo se ven los números de las mentiras. Exhalo lentamente.
Levanto el pesado maletín sobre mis rodillas. Hago clic en la cerradura. El sonido sale fuerte, como un disparo en el silencio. Elena mira de reojo el maletín. Una sombra de preocupación cruza sus ojos, el primer sentimiento real en toda la mañana. Digo que antes de discutir mi deuda, y mi voz ya no tiembla, se vuelve fría y dura, me gustaría aclarar un punto sobre nuestro dinero. Saco la carpeta. Mis manos todavía tiemblan un poco, pero ahora no de miedo, sino de adrenalina. Le digo a la señora Ramírez, sin mirar a mi esposa, sino mirando a la mediadora, que Elena afirma que despilfarré los bienes familiares. Pero anoche realicé una auditoría de nuestras cuentas. Y encontré algo interesante sobre el llamado fondo de caridad a donde mi esposa ha estado transfiriendo dinero durante los últimos 3 años. Veo por el rabillo del ojo como Elena se pone pálida. La máscara de mártir se cae, dejando al descubierto el pánico. Empieza a decir algo, pero le falla la voz. Pongo el primer documento impreso sobre la mesa. Digo que aquí hay transferencias por $65,000. El destinatario es una empresa que no está en el registro de caridad. Pero sí está en el registro de empresas comerciales. Y el dueño de esta firma es Carlos, el primo de Elena. El silencio en la habitación se vuelve mortal. La señora Ramírez se congela con su bolígrafo en la mano. Elena salta de la silla. Grita que no tengo derecho. Que esos son sus asuntos privados. Levanto la vista hacia ella. Ahora veo a través de ella. Le devuelvo sus propias palabras, diciendo que en el matrimonio no hay asuntos privados, Elena. Solo hay asuntos nuestros. Y parece que olvidaste explicarle a la mediadora por qué nuestro dinero se fue para comprar una casa de campo registrada a nombre de tu hermano. Saco el segundo estado de cuenta. El clavo final. Elena se hunde en la silla. Se da cuenta de que no solo me estoy defendiendo. Vine por ella. Para entender cómo terminé en esa oficina con una carpeta llena de pruebas en mis rodillas, hay que retroceder el tiempo. Hay que volver exactamente 6 meses al pasado, cuando mi vida, que parecía estable y predecible, de repente se descarriló a una velocidad que me revolvía el estómago. Todo comenzó no con los problemas de mi hermana ni con la traición de mi esposa. Todo comenzó con una notificación en la computadora. Hace 6 meses, yo era analista senior en una gran empresa de logística, ganaba $120,000 al año y me sentía el cabeza de familia. Y luego, un martes gris, a mí y a otros 200 empleados nos cortaron el acceso al correo corporativo y nos informaron que nuestros puestos estaban siendo eliminados a favor de la inteligencia artificial. Recuerdo conducir a casa. Me sentía no solo desempleado, sino defectuoso. Esperaba que, al cruzar la puerta, mi esposa me abrazara, me sirviera un trago y me dijera que éramos un equipo y que saldríamos adelante. Después de todo, habíamos estado juntos 15 años. Pero en lugar de apoyo, me estrellé contra un muro de desprecio helado. Cuando le dije a Elena que me habían despedido, su rostro ni siquiera se movió por compasión. Lo primero que preguntó no fue cómo me sentía, sino cómo íbamos a irnos de vacaciones a la playa en noviembre. Inmediatamente comenzó a caminar por la cocina, retorciéndose las manos y lamentándose sobre qué le diría ahora a sus amigas. Declaró que no debía decirle a nadie sobre la pérdida de mi empleo, especialmente a nuestros vecinos, los Pérez, porque tenían una cena el sábado y ella no pensaba ponerse roja explicando por qué su marido ahora se quedaba en casa. Esa noche, me sentí por primera vez no como un compañero, sino como un accesorio roto que arruinaba su imagen. Y eso fue solo el comienzo. Las semanas siguientes se convirtieron en una tortura sofisticada. Elena no me apoyaba, se avergonzaba de mí. Me convertí en su secreto sucio. Cada vez que intentaba ahorrar dinero en la comida y sugería cocinar en casa en lugar de ir a restaurantes, ella ponía los ojos en blanco y decía que no iba a atragantarse con comida barata por culpa de mi incompetencia. Mis intentos de distraerme trabajando en el jardín, algo que siempre amé, ella los llamaba escarbar en la tierra, digno solo de un jornalero, pero ciertamente no de un hombre de su nivel. Ella metódicamente, día tras día, me sacaba a golpes lo que quedaba de mi autorrespeto, insinuando que yo era un perdedor que la arrastraba al fondo.
Y luego sonó ese teléfono. Llamaban del hospital. Sofía, mi hermana menor. Otra recaída. Los médicos dijeron que apenas la recuperaron y que su cuerpo no aguantaría más. Necesitaba un tratamiento largo en un buen centro cerrado, donde realmente ayudan a la gente a lidiar con la dependencia, no solo los mantienen encerrados. El precio era de $42,000. Recuerdo que me invadió el pánico, mezclado con determinación. Era mi hermana, la única familia que me quedaba después de la muerte de mi padre. Fui con Elena con las manos temblorosas, pero con la firme certeza de que ahí ella me entendería. Le expliqué la situación y le pedí tomar dinero de nuestros ahorros conjuntos. Juré que encontraría cualquier trabajo, aunque fuera cargando cajas, y devolvería cada centavo en un año. Le rogué porque había una vida en juego. La reacción de Elena fue más aterradora que cualquier grito. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono, donde pasaba las fotos de sus redes sociales. Simplemente dijo que no. Con calma, como si yo le hubiera pedido comprar un televisor nuevo y no salvar a un ser humano. Declaró que no daría ni un centavo de nuestro dinero a ese pozo sin fondo. Llamó a Sofía una carga y dijo que si quería destruir su vida con sustancias, podía hacerlo gratis en una clínica del gobierno. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Por primera vez en mi vida, perdí el control. Empecé a gritar. Traté de llegar a su conciencia, preguntándole cómo podía ser tan cruel. En un ataque de rabia impotente, tiré un plato al suelo y se rompió en pedazos. No, no estoy orgulloso de eso. No soy un santo. Pero estaba desesperado. Elena miró los pedazos rotos, luego a mí, y en sus ojos vi un cálculo frío. No estaba asustada. Sacó su teléfono y marcó al 911. Informó con calma a la operadora que su esposo estaba actuando de manera irracional, destruyendo los muebles y amenazando su seguridad física. Yo estaba allí parado escuchando esto, sin poder creer lo que oía. Me estaba pintando como un monstruo para deshacerse de un problema. Cuando llegó la policía, me dieron a elegir. O me iba voluntariamente para calmarme, o me fichaban por violencia doméstica. Tuve que hacer una maleta e irme. Esa noche, retiré dinero de mi vieja cuenta de inversiones, la misma que habíamos acordado que era mi reserva personal, y lo transferí a la clínica. Salvé a mi hermana. Pero cuando intenté volver a casa 2 días después, habían cambiado las cerraduras. Había una nota en la puerta en la que Elena me informaba que estaba solicitando el divorcio y que cualquier intento de entrar a la casa sería considerado allanamiento de propiedad privada. Así terminé en un motel barato en las afueras, en una habitación que olía a cigarrillos y desesperanza. Comía sopas instantáneas, dormía en un colchón hundido y pensaba que mi vida había terminado. Elena lanzó una verdadera campaña en mi contra. Les dijo a todos nuestros amigos en común que yo había robado el dinero de la familia no para el tratamiento de mi hermana, sino para mis propios vicios. Insinuó que yo mismo tenía problemas con sustancias. Gente que conocía desde hacía años dejó de contestar mis llamadas. Me encontré en total aislamiento, aplastado por la culpa y la injusticia. Pasaba las noches mirando el techo manchado de amarillo, repitiendo el mismo pensamiento en mi cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan furiosa por $40,000? Teníamos cerca de 80,000 en activos líquidos en nuestra cuenta de ahorros conjunta, más inversiones. No nos moríamos de hambre. Mi gasto era significativo, pero no crítico. Su reacción era desproporcionada al problema. Era una reacción no al gasto de dinero, sino a otra cosa. Y entonces, en la tercera noche de insomnio, mi cerebro de analista, que yo creía inútil, de repente se encendió. Dejé de sentir lástima por mí mismo y empecé a pensar. Recordé cuán frenéticamente Elena protegía su computadora portátil en los últimos meses. Cómo cambiaba las contraseñas. Lo nerviosa que se ponía cuando llegaban cartas del banco. Abrí mi vieja computadora portátil. Todavía tenía acceso a nuestra banca en línea conjunta, cuya contraseña ella, en su exceso de confianza, olvidó cambiar. Comencé a revisar el historial de transacciones no por un mes, sino por los últimos 3 años. Al principio,
todo parecía limpio. La hipoteca, los seguros, el pago de su auto de lujo, la comida, los restaurantes. Pero luego noté un patrón. Cada vez que Elena cerraba un trato importante de venta de propiedades y una comisión entraba en la cuenta, exactamente 2 días después ocurría una transferencia saliente. Las cantidades variaban. 500, 800, a veces $1,200. El destinatario figuraba como una organización con el nombre inofensivo de Fondo de Caridad GF. Recordé cómo hace un par de años Elena mencionó casualmente que había comenzado a hacer obras de caridad para optimizar los impuestos. Dijo que estaba ayudando a un refugio local de animales. En ese entonces, como un completo tonto, me conmovió su bondad. Qué cariñosa es, pensé. Pasé todos los datos a una hoja de cálculo. Sumé estas pequeñas y discretas transferencias durante 3 años. Y cuando vi la cifra final, se me cortó la respiración. $65,000. Elena, que una vez pateó a un perro callejero en un estacionamiento por acercarse demasiado a su auto, gastó $65,000 en caridad. Era una tontería. Empecé a buscar información sobre el fondo. Ningún sitio web. Ninguna mención en las listas de organizaciones sin fines de lucro registradas. Era una fachada. Me metí en el registro de entidades legales del Estado. Y allí lo encontré. Una empresa llamada GF Holdings LLC. Registrada hace 3 años. El tipo de actividad era gestión de activos. Y el propietario figuraba como Carlos, su primo. Carlos. El mismo Carlos que siempre se las daba de genio incomprendido, vivía en un remolque y nos pedía prestados $200 hasta el día de pago. Elena siempre lo llamaba un perdedor. Pero ahora resultaba que este perdedor administraba una empresa donde mi esposa estaba drenando decenas de miles de dólares de nuestro presupuesto familiar. En ese momento, la imagen comenzó a armarse. Ella no estaba donando dinero. Lo estaba desviando. Nos estaba robando, me estaba robando a mí, dólar por dólar, durante años. Pero $65,000 era mucho, pero no suficiente para comprar el silencio de Carlos. Tenía que haber algo más. Sentía que me faltaba una pieza enorme del rompecabezas. Volví a los estados de cuenta, buscando sumas grandes. Y entonces me di cuenta. La herencia de mi padre. Hace 2 años, cuando murió, recibí un pago de seguro de $100,000. Le dije a Elena en ese entonces que lo pusiera en una cuenta de ahorro separada con intereses, para nuestra vejez. Confié en ella para administrar ese dinero. Intenté entrar a esa cuenta específica. La contraseña no funcionaba. Mis manos temblaban cuando llamé a la línea de soporte del banco, fingiendo que había olvidado mis datos de acceso. El operador restauró el acceso. Entré en mi perfil y vi el saldo. $0 y 0 centavos. Miré el historial de operaciones. 14 de agosto. Exactamente 3 días antes de que me despidieran. Una transacción. Retiro total de fondos. $100,000 se fueron a la cuenta de la misma empresa, GF Holdings. Me senté en esa habitación de motel a las 3 de la mañana, mirando la pantalla brillante, y sentí como el Mateo que amaba a su esposa moría dentro de mí. Ella lo sabía. Sabía que me podían despedir, o simplemente estaba preparando una pista de aterrizaje para su escape. Robó el dinero de mi difunto padre, lo transfirió a la firma de su hermano, y luego, cuando gasté $40,000 para salvar a mi hermana, montó un espectáculo con la policía y un divorcio para hacerme parecer culpable y quedarse con el resto. No fue solo una traición. Fue un asesinato financiero a sangre fría. Y ella pensó que yo era demasiado débil y estúpido para notarlo. Cerré la computadora portátil y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo ni dolor. Sentí una rabia helada y cristalina. Necesitaba una sola prueba. El último clavo. Y sabía dónde encontrarlo. Sabía que necesitaba algo más que simples estados de cuenta bancarios. El sistema judicial, especialmente en los casos de divorcio, es una máquina burocrática gigante, y Elena era lo suficientemente astuta como para inventar 1000 excusas para esas transferencias.
Podía alegar que era un préstamo a su hermano, o una mala inversión, o que yo mismo había dado mi consentimiento verbal y ahora simplemente estaba siendo vengativo. Necesitaba algo innegable. Necesitaba un motivo y una prueba física de a dónde fue a parar el dinero de mi padre. Pasé el resto de la noche en el sitio web del condado, peinando los registros de propiedad. No fue difícil si uno sabe qué buscar. La empresa Jeff Holdings LLC apareció en una transacción de hacía solo 2 semanas. Encontré la escritura. El 14 de agosto, exactamente 3 días antes de que me echaran de mi trabajo, esta firma compró una propiedad en el Lago Azul. El costo de la casa fue de $450,000. Se hizo un pago inicial de $150,000 en efectivo y el resto se hipotecó a nombre de Carlos. Los números cuadraban perfectamente. 100,000 de la herencia de mi padre y otros 50,000 que Elena probablemente había desviado de esas pequeñas transacciones durante 3 años. Compraron una casa. Una casa en el lago con la que Elena y yo habíamos soñado durante los últimos 5 años. Pasamos horas discutiendo cómo compraríamos una cabaña allí, cómo pasaríamos nuestra vejez mirando el agua. Resulta que ella realmente planeaba pasar su vejez allí, solo que no conmigo. No podía quedarme quieto en el motel. El reloj marcaba las 4 de la mañana, pero la adrenalina me impulsaba hacia adelante. Me subí al auto y conduje hacia el norte, hacia el lago. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Tenía que asegurarme de que no fuera solo una línea en una base de datos, sino un edificio real de ladrillo y madera, construido sobre mi confianza y con dinero robado. El viaje duró aproximadamente 1 hora. Cuando llegué a la dirección, el cielo apenas comenzaba a ponerse gris. La casa estaba al final de una calle cerrada, oculta por los árboles. Era una hermosa cabaña con un gran porche y vista al muelle. Pero lo que más me impactó fue el automóvil estacionado en la entrada. Era un Mercedes blanco. El auto de mi esposa. El mismo auto por el que yo seguía pagando el arrendamiento incluso ahora, viviendo en un motel barato. Así que no estaba en casa de una amiga, como les dijo a nuestros conocidos en común. Y no estaba donde su madre. Estaba aquí. En una casa comprada con mi dinero. Apagué el motor y salí del auto en silencio. Todo estaba tranquilo alrededor, solo el sonido del agua y el susurro de las hojas. Me abrí paso entre los arbustos hacia el patio trasero. Había luces encendidas en las ventanas del primer piso. Las cortinas no estaban completamente cerradas, dejando una pequeña rendija. Me acerqué más, tratando de no pisar ninguna rama. Me sentía como un ladrón en mi propia casa, y la bilis me subía a la garganta por esa sensación. Miré hacia adentro. Elena y Carlos estaban sentados en la sala. Se veían relajados. En la mesa había una botella de vino abierta. Reconocí la etiqueta. Era un Cabernet caro de mi colección que había estado guardando para una ocasión especial. Estaban celebrando. La ventana estaba entreabierta para que entrara aire, y podía escuchar sus voces. Saqué mi teléfono y encendí la grabadora de voz. Necesitaba cada palabra. Elena se reía. Era esa risa sonora y despreocupada que yo no había escuchado en años. Le decía a Carlos que Mateo, refiriéndose a mí, era tan patético que hasta daba risa. Describía cómo me puse de rodillas ante ella suplicando dinero para la clínica de mi hermana y el asco que sintió al verlo. Carlos le daba la razón, preguntando si tenía miedo de que yo empezara a investigar. Él siempre fue cobarde, y ahora podía escuchar la ansiedad en su voz. Preguntó qué pasaría si yo encontraba su firma. La respuesta de Elena es algo que recordaré por el resto de mi vida. Ella resopló y dijo que yo solo veo números en mis reportes, pero no veo a las personas en absoluto. Me llamó un pobre diablo. Dijo que yo creo que ella todavía me ama, aunque en realidad, dejó de respetarme hace 5 años cuando rechacé una carrera más agresiva por una vida tranquila. Agregó que ahora me demandarían por el resto de mis ahorros de jubilación, acusándome de malversación, y entonces ella finalmente podría mudarse a esta casa, y yo podría irme a vivir a una caja debajo de un puente con mi hermana problemática.
Me quedé allí en la hierba húmeda, apretando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. En ese momento, murió la última esperanza. Hasta este segundo, alguna parte estúpida e ingenua de mí todavía buscaba excusas para ella. Tal vez estaba confundida. Tal vez era la crisis de la mediana edad. Pero no. Esto era cinismo puro y destilado. No es que hubiera dejado de amarme. Me despreciaba. Me consideraba un recurso que podía exprimirse hasta dejarlo seco y luego tirarse a la basura. No irrumpí en la casa. No rompí ventanas ni hice una escena. Eso hubiera sido demasiado fácil para ella. Habría llamado a la policía de nuevo, y yo me habría convertido definitivamente en el agresor inestable que ella pintaba. No. Tenía un arma en mis manos más aterradora que un ladrillo. Tenía la verdad. Me di la vuelta en silencio, me subí al auto y me fui. Ahora estaba listo para la reunión en la oficina de la mediadora. Y aquí estamos de nuevo en el presente. En la sofocante oficina de la señora Ramírez. Acabo de poner sobre la mesa los estados de cuenta de las transferencias a las cuentas de la empresa fantasma. El silencio es tan espeso que se puede escuchar el zumbido de la lámpara bajo el techo. Elena todavía intenta mantener la compostura, aunque veo que el pánico comienza a filtrarse a través de su máscara. Ella salta de su silla y comienza a gritar que esto es una violación de su privacidad, que yo no tenía derecho a husmear en sus asuntos personales. Intenta tomar la iniciativa, presionando con su voz como siempre lo hacía. Se vuelve hacia la mediadora y declara que estas transferencias fueron inversiones que hizo por nuestro bien común, simplemente quería darme una sorpresa cuando dieran frutos. ¡Qué descaro! Incluso acorralada, continúa mintiendo. La miro con calma y le digo que la sorpresa fue un éxito. Luego saco el tercer documento de la carpeta, una copia de la escritura de compra de la casa en el Lago Azul. Lo coloco encima de los estados de cuenta bancarios. Le pregunto si quiere contarle a la señora Ramírez cómo es que esta casa, registrada a nombre de su hermano, se suponía que era nuestra inversión conjunta si mi nombre no se menciona en ninguna parte de los documentos, y el dinero para el pago inicial fue robado de mi cuenta de herencia. La mediadora toma el documento. Sus cejas se levantan. Es una profesional y ha visto mucho, pero un esquema tan descarado la impresiona incluso a ella. Mira a Elena con una mirada completamente diferente. Ahora no ve a la esposa infeliz de un gastador con problemas, sino a una estafadora calculadora. La señora Ramírez nota secamente que ocultar activos y retirar grandes sumas del presupuesto familiar antes de solicitar el divorcio puede calificarse como fraude financiero. Elena se pone pálida. Se da cuenta de que la historia de la inversión se ha desmoronado. Intenta encontrar una nueva salida. Empieza a balbucear algo sobre que Carlos solo la estaba ayudando a guardar el dinero porque yo estaba inestable y tenía miedo de que yo me gastara todo en los problemas de mi hermana. Y entonces saco mi teléfono. Digo que preví tal giro. Digo que anoche estuve en la casa del lago. Y que accidentalmente escuché su conversación. Presiono el botón de reproducción. La voz de Elena llena la oficina. Suena clara y fuerte, sin interferencias. Todos escuchan su risa. Todos escuchan cómo me llama patético. Todos escuchan cómo admite que planeaba quedarse con mi pensión. Todos escuchan cómo dice que debería vivir en una caja debajo de un puente. Esto no es solo una prueba de manipulación financiera. Es una prueba de su fealdad moral. Elena se congela. Mira el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Abre la boca para decir algo pero no emite ningún sonido. Toda su arrogancia, toda su confianza desaparece en un segundo. Se hunde lentamente de nuevo en la silla, cubriéndose la cara con las manos. La mediadora se quita los lentes y los pone sobre la mesa. Mira a Elena con un disgusto no disimulado. Dice que a la luz de las circunstancias reveladas, el proceso de mediación probablemente ha llegado a un punto muerto y tendremos que transferir el caso a la corte. Pero también agrega, mirando directamente a Elena, que a los jueces realmente no les gusta cuando uno de los cónyuges intenta engañar al sistema y dejar al otro en la indigencia usando acusaciones falsas.
Advierte que las consecuencias podrían ser catastróficas hasta llegar a un proceso penal por fraude. Recojo mis papeles y los guardo de nuevo en el maletín. Mis manos ya no tiemblan. Siento una extraña ligereza. El dolor no se fue, no. La traición todavía ardía por dentro como un carbón caliente. Pero el miedo se había ido. Ya no era una víctima. Miré a la mujer que había amado durante 15 años y no vi nada más que vacío. Era una extraña. Y esta extraña acababa de perder la guerra que ella misma comenzó. Me levanté y dije que mis condiciones estaban cambiando. Ahora no solo estoy defendiendo mis 42.000. Ahora exijo una auditoría completa de todas las cuentas de los últimos 3 años, la devolución de todos los fondos robados, incluida la herencia de mi padre, y la venta de la casa del lago para cubrir los daños. Y si Elena no acepta esto voluntariamente ahora mismo, entregaré la grabación de la conversación y los documentos sobre la firma de su hermano a la fiscalía. Elena levantó la vista hacia mí. Había lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de rabia y derrota. Asintió. Apenas perceptiblemente, pero asintió. Sabía que yo no estaba mintiendo. Esto es lo que pasó justo después de que puse mis cartas sobre la mesa. No fue como una escena de película donde el villano se va caminando hacia el atardecer o hace un berrinche dramático. Fue más bien como ver un globo barato que se desinfla. El aire se le salió a Elena al instante. Se quedó sentada en la silla, encorvada, y de repente pareció tener su edad real, o incluso más. Todo su brillo, toda esa armadura de mujer exitosa simplemente se desmoronó, dejando a una estafadora asustada a la que habían atrapado con las manos en la masa. La mediadora, la señora Ramírez, cerró su carpeta con un golpe fuerte que sonó como un disparo en la oficina silenciosa. Dijo con un tono frío y oficial que, en esta situación, estaba obligada a terminar el proceso de mediación voluntaria. Explicó que las pruebas presentadas apuntaban a posibles delitos criminales, incluyendo fraude y ocultación de ingresos, y le recomendó encarecidamente a Elena que se buscara un buen abogado, y no uno de derecho familiar, sino uno de defensa criminal. Vi cómo Elena entendía lo que eso significaba. La palabra criminal la golpeó más fuerte que la palabra divorcio. Empezó a balbucear cosas sin sentido, tratando de dirigirse a mí. Decía que podíamos arreglar todo aquí y ahora, que no había necesidad de involucrar a jueces y fiscales. Incluso trató de sonreír con esa misma sonrisa patética y aduladora que solía usar cuando me pedía regalos caros. Dijo que estaba dispuesta a poner la casa a mi nombre, con tal de que yo no siguiera adelante con esos papeles. Simplemente recogí mis documentos, cerré mi maletín y me levanté. La miré desde arriba y sentí una indiferencia sorprendente. Ninguna lástima. Ningún deseo de patearla mientras estaba en el suelo. Solo le dije que el tiempo de los tratos se había acabado ayer, cuando ella intentó dejarme en la indigencia. Salí de la oficina sin mirar atrás, dejándola sola con la mediadora y las ruinas de sus planes. Los siguientes 2 meses se convirtieron en una carnicería legal. Pero esta vez, yo no era el que estaba dentro de la máquina de moler carne. Contraté a un abogado, un viejo tiburón que me recomendaron unos amigos. Cuando vio mis hojas de cálculo y escuchó la grabación, hasta silbó de asombro. Dijo que en 30 años de práctica rara vez había visto un esquema tan descarado y estúpido. Presentamos una demanda no solo por divorcio, sino por daños y perjuicios resultantes de actividades fraudulentas. La audiencia en la corte fue corta y brutal. La jueza, una mujer de unos 60 años con una mirada severa, estudió cuidadosamente los estados de cuenta bancarios y los documentos de la empresa de Carlos. Elena tuvo que responder preguntas bajo juramento. Fue un espectáculo lamentable. Trató de escabullirse, diciendo que yo era emocionalmente inestable y que ella solo estaba salvando el capital familiar. Pero la jueza la interrumpió y le preguntó cómo exactamente comprar una casa a nombre de su hermano salvaba el capital de la familia si ese activo legalmente no pertenecía a la familia. Elena se quedó callada. No tenía nada que decir. La decisión del tribunal fue devastadora. La jueza dictaminó que todos los fondos transferidos al fondo de caridad falso se consideraban robados del presupuesto familiar.
A Elena se le ordenó devolverme la mitad de los 65.000, así como reembolsar completamente los 100.000 de mi herencia, ya que ese dinero tenía un propósito específico y no estaba sujeto a división. Además, considerando el intento de ocultar activos, la jueza me otorgó nuestra casa actual en su totalidad, quitándole a Elena su parte como penalización. Pero la parte más dulce comenzó después. El Servicio de Impuestos se interesó en las actividades del Fondo de Caridad GF. Resultó que Elena estaba deduciendo estas transferencias como donaciones en sus declaraciones de impuestos, reduciendo sus ingresos imponibles. Y Carlos, su hermano, no pagaba impuestos sobre las sumas entrantes, tratándolas como inversiones. Cuando los agentes fiscales cavaron más profundo, el esquema se derrumbó como un castillo de naipes. Ahora se ha abierto un caso contra ambos por evasión de impuestos y fraude. Esto los amenaza no solo con multas, sino con tiempo real en prisión. ¿Y qué pasó con la Casa del Lago? Esa es una historia separada del karma. Dado que el dinero para el pago inicial fue considerado robado por el tribunal, los activos de la empresa de Carlos fueron congelados. Carlos, este gran hombre de negocios, naturalmente no tenía ingresos legales para pagar la enorme hipoteca. Sin el dinero de Elena, no pudo pagar ni la primera cuota. El banco inició el proceso de embargo. La casa que se suponía iba a ser su trofeo, su escondite, fue subastada por deudas. Perdieron todo. El pago inicial, la casa misma y su reputación. Escuché de conocidos mutuos que Carlos ahora culpa a Elena de todo. Le dice a todo el mundo que ella lo arrastró a la estafa, que él solo quería ayudar a su hermana. El amor de hermanos terminó exactamente donde comenzaron los problemas financieros. Están peleando como arañas en un frasco, tratando de echarse la culpa mutuamente ante los investigadores. Elena no solo perdió dinero. Perdió su imagen. En nuestro suburbio, las noticias se propagan más rápido que un incendio forestal. La información de que una respetada agente de bienes raíces estaba robando a su esposo y usando empresas fantasma cayó como una bomba. Los clientes comenzaron a romper contratos con ella. La agencia inmobiliaria donde trabajaba y era considerada una estrella la despidió silenciosamente para evitar manchar su reputación. Su Instagram, que era un escaparate de su vida exitosa, ahora está cerrado porque la gente escribía cosas en los comentarios que eran imposibles de leer. Se mudó de su lujoso apartamento alquilado a un agujero en las afueras. Su Mercedes blanco fue recuperado por la compañía de arrendamiento porque yo, naturalmente, dejé de pagarlo el mismo día que salí de la oficina de la mediadora. La vi una vez en la ciudad, por accidente, a través del parabrisas de mi auto. Estaba parada en una parada de autobús, bajo la lluvia, sin paraguas. Se veía cansada, envejecida e increíblemente sola. Pensé que sentiría triunfo. Pensé que querría bajar la ventanilla y gritarle algo cruel. Pero solo sentí vacío. Fue como mirar las cenizas de una casa que alguna vez amaste. Sabes que el fuego se apagó, pero ya no puedes vivir allí. Mi hermana Sofía, por cierto, se convirtió en mi principal ancla durante este tiempo. Terminó su curso de rehabilitación y se mudó a mi casa, que ahora me pertenecía por completo. Consiguió trabajo en una panadería, se levanta a las 5 de la mañana, huele a vainilla y se ve más viva de lo que ha estado en los últimos 10 años. Renovamos la sala, tiramos todos los muebles que Elena había elegido y volvimos a pintar las paredes. Estábamos quemando el recuerdo del pasado. A veces, por la noche, todavía me despierto por pesadillas. Sueño que estoy de vuelta en ese motel, sin trabajo, sin dinero, y todos piensan que soy un adicto. Pero luego abro los ojos, veo mi dormitorio, escucho al perro respirar en la habitación de al lado, un perro que Sofía y yo sacamos de un refugio, un perro de verdad, no el accesorio que quería Elena, y me doy cuenta de que todo terminó. Sobreviví. Pero esta historia tuvo un último giro final que no esperaba. Pensé que Elena había tocado fondo, pero resultó que alguien podía tocar desde abajo. Hace una semana, el abogado de Carlos me llamó. Sí, ese gusano contrató a un abogado para tratar de llegar a un acuerdo con la fiscalía. Ofreció testificar contra Elena a cambio de una sentencia más leve.
Afirmó que tenía pruebas de que la idea de robar la herencia de mi padre pertenecía exclusivamente a Elena y que ella lo chantajeó para participar en el esquema. Fue repugnante. Un hermano vendiendo a su hermana para salvar su propio pellejo. Pero la parte más interesante fue otra cosa. El abogado de Carlos me pasó un detalle a través de mi abogado, esperando mi indulgencia en la demanda civil. Resulta que esos 150.000 no eran la única gran compra planeada. Carlos dijo que Elena estaba planeando otro trato. Iba a sacar una póliza de seguro de vida a nombre de la empresa. A mi nombre. Cuando escuché esto, me quedé helado por dentro. Recordé cómo hace un par de meses, antes de que me despidieran, Elena me pidió insistentemente que me hiciera un examen médico completo, supuestamente para revisar los términos de nuestro seguro familiar. Dijo que había encontrado una tarifa excelente. Ahora el rompecabezas encajaba por completo. Ella no solo quería robarme. Se estaba preparando para la posibilidad de que yo pudiera convertirme en un activo aún más valioso para ella. Un activo muerto. Por supuesto, no había pruebas directas de la preparación de un crimen, solo las palabras de un cómplice asustado. Pero eso fue suficiente para entender el abismo al borde del cual había estado parado. No solo perdí una esposa. Escapé de un monstruo. Ayer fue el final. El divorcio oficial. Ni siquiera nos vimos. Todo se hizo a través de los abogados. Recibí los documentos por correo. El decreto de divorcio. Una hoja de papel que tachó 15 años de vida. La puse en ese mismo maletín donde estaban las pruebas de su culpa. Por la noche, me senté en el porche de mi casa. La misma casa que Elena quería quitarme. Bebí té, miré el atardecer y pensé en lo extraña que es la vida. Hace 6 meses, estaba seguro de que perder mi trabajo era lo peor que me podía pasar. Ahora me doy cuenta de que ser despedido fue mi salvación. Si me hubiera quedado en mi trabajo, nunca habría mirado los detalles de las cuentas. Hubiera seguido trabajando como un buey mientras ella y Carlos desviaban dinero, compraban casas y posiblemente tramitaban esa póliza de seguro. Hubiera seguido siendo un marido ciego y conveniente hasta que fuera demasiado tarde. Mi teléfono sonó. Era una notificación del banco. Llegó la primera cuota del reembolso de Elena, dinero recaudado de la venta de sus joyas y bolsos de diseñador. Era una cantidad ridícula en comparación con lo que robó, pero era un comienzo. Transferí ese dinero a la cuenta de Sofía. Que sea su red de seguridad. El karma funciona de maneras misteriosas. El dinero que se suponía iba a destruir a mi familia ahora ayudará a reconstruirla. No sé qué pasará con Elena después. Dicen que el juicio penal está programado para la primavera. Enfrenta hasta 5 años. No me importa. Para mí, ella murió la noche que me paré bajo la ventana de la casa del lago. Ahora, solo estamos yo, mi hermana, nuestro perro y el silencio. Y créanme, ese silencio vale más que cualquier casa en el lago. Ayer el cartero trajo un sobre del tribunal. No fue un momento solemne, no hubo música de fondo ni la sensación de cruzar la meta final. Simplemente era un sobre blanco y grueso, colocado encima de las facturas de la luz y los cupones de descuento para pizza. Adentro estaba el documento de disolución de mi matrimonio. Una sola hoja de papel con un sello que confirmaba oficialmente que 15 años de mi vida, todos nuestros votos, todos los planes para el futuro, ahora estaban legalmente anulados. Puse esa hoja en la mesa de la cocina y la miré durante mucho tiempo. Es extraño, pero no sentí ni la alegría de la victoria ni la amargura de la pérdida. Solo sentí un cansancio enorme, que lo consumía todo. Fue como esa sensación cuando finalmente te quitas una mochila pesada después de una caminata de varios días. La espalda todavía te duele, las piernas te tiemblan, pero finalmente puedes enderezarte. El abogado de Carlos, tratando de negociar un trato con la fiscalía para su cliente, nos pasó algunos detalles más. No eran solo rumores, sino correos confirmados. Resulta que Elena no solo quería comprar una casa en el lago. Estaba consultando activamente con abogados sobre cómo proteger los activos en caso de mi muerte repentina o incapacidad.
La historia sobre la póliza de seguro de vida que yo sospechaba resultó ser cierta. Estaba buscando una póliza con la cobertura máxima que pagara incluso en casos de accidentes domésticos. Cuando me enteré de esto, sentí un verdadero escalofrío. Recordé con qué frecuencia me pedía que arreglara el techo o cortara las ramas del viejo roble, aunque antes siempre llamaba a profesionales para eso. Tal vez sea mi paranoia, inflada por el estrés, pero ahora veo esas peticiones desde un ángulo completamente diferente. No solo me divorcié de una mujer codiciosa. Posiblemente evité convertirme en un titular trágico en el periódico local. Esta comprensión mató los últimos restos de lástima que tenía por ella. Ahora mi vida se ve completamente diferente. Es más pequeña, más tranquila y probablemente más pobre desde el punto de vista financiero, pero es real. Vivo en nuestra vieja casa, que ahora es solo mía. Vendí la mayoría de los muebles que Elena había elegido. Todos esos sofás beige en los que no te podías sentar con pantalones de mezclilla, todos esos jarrones frágiles, todo se fue en una venta de garaje. En su lugar, compré un sillón enorme y suave en el que uno se puede hundir. Sofía, mi hermana, vive en la habitación de invitados. Ya lleva casi 9 meses limpia. Trabaja en una panadería local, huele a canela y levadura, y cada noche cenamos juntos. Hablamos de cosas simples, vemos comedias viejas y nos reímos. Por primera vez en muchos años, llego a casa y no siento que estoy pisando un campo minado, donde cada palabra equivocada puede provocar un escándalo sobre que no soy lo suficientemente exitoso. Y también tenemos a Buster. Es un perro que sacamos del refugio el día que la jueza tomó la decisión final. Es un perro callejero enorme y peludo con una oreja torcida. Elena lo odiaría. Suelta pelo, huele a perro y le encanta poner la cabeza en mis rodillas, dejando baba en mis pantalones. Pero cuando lo miro a los ojos, veo una lealtad que no se puede comprar con ningún dinero y no se puede fingir por estatus social. En cuanto a Elena y Carlos, su caída fue lenta y pública. En nuestro suburbio, las noticias viven mucho tiempo. A Elena la despidieron de todas las asociaciones y clubes. Su reputación como agente de bienes raíces está destruida. Nadie le confiará las llaves de su casa a una persona que está bajo investigación por fraude. Escuché que trabaja como recepcionista en un motel barato en la carretera para llegar a fin de mes mientras espera el juicio. Es una ironía del destino, ella comenzó despreciándome por perder mi trabajo, y terminó perdiendo su carrera, su casa y el respeto de todos los que conocía. Carlos, hasta donde sé, la delató por completo y ahora espera obtener libertad condicional, viviendo con algún pariente lejano. Su alianza construida sobre la codicia se los comió vivos a ambos. Ayer por la noche, alrededor de las 2 de la mañana, sonó mi teléfono. El número estaba oculto. Normalmente no contesto esas llamadas, pero esta vez sentí quién era. Levanté el teléfono y escuché silencio, y luego un llanto silencioso y borracho. Era Elena. No gritaba, no exigía. Sonaba rota. Empezó a hablar de forma inconexa, pidiendo perdón. Decía que Carlos la confundió, que estaba en pánico por mi despido, que solo quería lo mejor para nosotros. Me rogaba que retirara la demanda por daños y perjuicios. Dijo que no tenía con qué pagarle al abogado, que enfrenta una pena de prisión real y que tiene miedo. Dijo una frase que se suponía debía conmoverme. Preguntó si acaso 15 años de matrimonio no significaban nada para mí. Me quedé parado en la cocina oscura, escuchando su voz e intentando encontrar en mí aunque fuera un eco del amor anterior. Pero allí estaba vacío. Como en un bosque quemado. Recordé cómo me miraba en la oficina de la mediadora cuando exigía quitarme la casa. Recordé cómo me etiquetaba de agresor, llamando a la policía. Recordé la cuenta vacía donde debería haber estado la herencia de mi padre. No la insulté. No me burlé. Simplemente le pregunté tranquila y calmadamente si ella me hubiera ayudado si la situación fuera al revés. Si yo hubiera robado su dinero y me hubieran atrapado. Si yo enfrentara la cárcel. En el auricular colgó un silencio. Un silencio largo y pesado. Ella no pudo mentir. Ella sabía la respuesta, y yo sabía la respuesta.
Ella me habría destruido sin pestañear. Le dije adiós y colgué. Luego bloqueé ese número, al igual que bloqueé todos los caminos de regreso a ese pasado. Salí al porche. La noche estaba fresca. Buster salió detrás de mí y me empujó la mano con el hocico. Miré las estrellas. No tengo millones. No tengo un trabajo prestigioso. Tengo una hermana con un pasado difícil, una casa vieja y un perro. Pero por primera vez en 44 años, me siento verdaderamente rico. Porque tengo lo que Elena nunca pudo comprar con todo su dinero robado. Tengo la conciencia tranquila y libertad. ¿Y saben qué? Valió la pena cada nervio que gasté durante estos 6 meses. Sobreviví. Gané. Y finalmente soy feliz. Eso es todo. Esa es toda la historia. Si les gustó este relato y quieren seguir escuchando más historias como esta, asegúrense de suscribirse al canal y presionar la campanita para no perderse los nuevos episodios. Recuerden, su apoyo es muy importante para que el canal siga creciendo. Y ahora hablemos con franqueza. Esta historia deja un sabor extraño, ¿no es así? Por un lado, Elena recibió su merecido. El karma la golpeó tan fuerte que es poco probable que se recupere. Pero miremos la situación con los ojos de un cínico. El protagonista, Mateo, admite que grabó en secreto la conversación de su esposa. Usó esa carta no solo para defenderse, sino para destruir literalmente su vida, dejándola sin hogar y bajo cargos criminales. Algunos dirán que es una retribución justa. Ojo por ojo. Ella quería quitarle todo, y él respondió con la misma moneda. Pero aquí hay una pregunta para ustedes que podría dividir opiniones. ¿Dónde está la línea entre la justicia y la crueldad? ¿En qué momento la autodefensa se convierte en venganza? Mateo podría haber tomado su dinero y haberse ido. Pero fue hasta el final, iniciando el proceso penal contra la madre de sus, bueno, no hijos, pero la mujer con la que vivió 15 años. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Si descubrieran que su cónyuge les ha estado robando dinero durante años y preparando estrategias de salida, simplemente se divorciarían o harían todo lo posible para verlos tras las rejas. ¿Creen que la infidelidad financiera es peor que la infidelidad física? ¿O creen que Mateo cruzó la línea al patear a alguien que ya estaba en el suelo? Escriban en los comentarios: ¿Mateo tiene razón o fue demasiado cruel? Vamos a discutirlo.